Bueno, bendiciones para todos. Los saludo con mucho cariño y con mucho amor, hermanos. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente en el canal. Quiero compartir con ustedes una palabra este día y para esto quiero primero darle un saludo muy cariñoso a toda mi familia Jiménez y a todos los suscriptores del canal. Les agradezco que se suscriban, que le den like a la campanita a los que no lo han hecho y quieran que les llegue nuestro contenido. Quiero leer la palabra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3 del verso 6 en adelante. Ahí dice el pacto de Dios con Abraham. Dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a usted y a mí, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las familias, o sea, todas las naciones. Porque Dios estaba previendo que iba a dar salvación por la fe a los gentiles. Dice el verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Eso es lo claro para el nuevo pacto. El nuevo pacto dice esto, póngale cuidado. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Se refiere a las personas que procuran practicarlas, pero no practican todo. Solo extraen de allí unas cosas. Es decir, se basan en y se fundamentan en eso y dicen que hay que cumplirlo y que la ley hay que cumplirla. Por ejemplo, los que dicen que hay que guardar el sábado, por ejemplo, los que dicen que hay que circuncidarse, por ejemplo, etcétera. O sea, pero agarran cosas de la ley y las agarran. Sea lo que sea, así sean hasta los diezmos. Si los agarra porque están ahí y se pega de ellos, entonces dice que tiene entonces que cumplir todo lo que está en la ley. Eso es lo delicado de esto. Si una persona se va a regir solo por la ley y va a dejar la gracia a un lado, pues tiene que cumplir toda la ley. Dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Somos llamados a vivir por fe. Verso 12. Estoy leyendo Gálatas 3, ahora el verso 12. Dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Esa es la ley. Y dice aquí: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió ya de la maldición de la ley. Cuando Cristo vino a eso, a redimirnos. La palabra más clave en todo el vocabulario de Dios es redimir, redención, restaurar, restituir. Todo lo empieza por re con el Señor. Dice además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque la ley nos tenía bajo maldición. Eso es lo que hizo la ley, ponernos bajo maldición. Por eso decimos, todos están bajo condenación. ¿Sí? Todos. A todos nos puso bajo condenación, porque la ley vino para condenar, para condenarnos, ¿sí? Para encarcelarnos, para esclavizarnos. Y ahora vamos a mirar cuál es realmente la función de la ley. Lo dice el apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles, su apóstol y mi apóstol. ¿Por qué cree que los judaizantes lo aborrecen a él? ¿Por qué cree que los judaizantes, los que están predicando ahora
tratando de cambiar el Nuevo Testamento que tenemos nosotros, que es traducido del griego, llevarlo a judaizarlo, es decir, que debe ser traducido más bien del hebreo, pero es que ellos no aceptaron eso. El Nuevo Testamento fue traducido del griego con el propósito de que llegara a toda la gente que no era judía, y por eso nosotros alcanzamos. Dice ahí Gálatas capítulo 3, verso 14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. En Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanza a los gentiles. Nadie es salvo sino por Cristo. La bendición la promesa que se le da a Abraham y antes serán benditas todas las familias es en Cristo, es a través de Cristo, para alcanzar a los gentiles. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe. La promesa del Espíritu se recibe por fe. No es haciendo fuerza, no es haciendo esto o lo otro, es por fe. Fe. Esa palabra pequeñita, pero que tiene tanto poder, que se llama fe, que es a la que estamos llamados todos a abrigar en nuestro corazón, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Verso 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Este pacto que fue ratificado por el Señor no puede ser invalidado. Dice el verso 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos. Está hablando es de la simiente. Dice que sino como de uno, y a tu simiente, la cual te explica aquí que es Cristo. Se refería a la simiente de Abraham, que viene siendo Cristo. Ahora bien, verso 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, dice, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Es decir, el pacto de la ley no abroga el pacto que se hizo con Abraham. Nosotros dependemos de ese pacto, el pacto con Abraham, que es el que nos alcanza a nosotros por Cristo, creyendo en Cristo, por la fe, para ser salvos. Dice que aunque vino el pacto de la ley, no invalida el primero, el que se hizo con Abraham. Entonces, luego entonces el pacto que se hizo con Abraham es el que es retomado en el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, que se le estaba anunciando a Abraham para el futuro. En ti serán benditas. Luego entonces en este pacto hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice que no habla de varias simientes, sino de uno. Es decir, Cristo dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Es decir, esa promesa que fue dada a Abraham no es invalidada por la ley. La ley vino, porque ya tiene una función. Vamos a ver más adelante cuál es la función. No era para que siguiéramos en la ley vino no para que siguiéramos en ella. Hoy día escuchamos desde muchos púlpitos decir, ni una tilde ni una jota pasará de la escritura, y quieren seguirla cumpliendo. Los judaizantes, ¿a qué llevan a los creyentes de la gracia? A que sigan cumpliendo la ley, a esclavizarlos bajo la ley. Pero no vino la ley, no vino para que viviéramos bajo ella toda la vida. No, ella tenía un tiempo, un principio y un final, para dar paso a la gracia. Eso lo va a ver, se lo voy a mostrar enseguida. Verso 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios concedió a Abraham mediante la promesa. Dios, dice aquí, concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué le concedió? La gracia.
Vamos a mirar entonces ahora sí el propósito de la ley que está en los pasajes que siguen. Yo acabo de leer el 18, vamos a mirar el 19, dice. Ahí habla el título, el propósito de la ley, para que miremos cuál fue realmente el propósito de la ley. La ley no vino para salvar a nadie. La ley vino para mostrar el pecado que no se había mostrado. Se practicaba, pero no era pecado muchas cosas que se hacían antes de la ley, porque la gente actuaba sin que hubiera una ley que los sometiera o que los obligara a hacer algo. Pero la ley tenía una función y aquí la vamos a ver. El propósito de la ley. Gálatas 3:19 en adelante. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Por eso fue añadida la ley, hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Les decía, en el verso anterior dice que la simiente era Cristo, ¿sí? En el verso 16 dice la cual es Cristo. Entonces la ley fue añadida hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ya sabemos quién es ese mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Verso 20. Dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Dice aquí, hace la pregunta. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Dice, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley pudiera vivificar al ser humano o a las almas, la justicia entonces sería por la ley. El verso 22 dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La ley vino a encerrar todo bajo pecado, nos encerró bajo pecado, nos encarceló bajo pecado. Porque, que era la paga del pecado era muerte. Todo eso lo decretaba la ley. Por eso Cristo vino. Pero la ley tenía esa función de hacernos sentir pecadores, de hacernos sentir esclavos, encadenados, etc. Verso 22 dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Qué es estar confinado? Estar bajo un yugo, bajo una esclavitud, como bajo una cárcel. Dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y eso fue lo que Cristo trajo. Por eso Cristo es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto sufrió el escarnio, etc. Él es el autor de la fe. Cuando Cristo viene la gracia, viene la fe para nosotros los que somos de la fe, de seguir a nuestro padre Abraham, por así decirlo. Verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es decir, que es un ayo, como un maestro, como un guiador. ¿Qué fue la ley? Nuestro maestro o nuestro guiador para llevarnos a Cristo. Lo que hace un profesor cuando trae el niño y se lo entrega al papá en la puerta de la escuela para que el niño no corra ningún peligro. Algo así hizo la ley. La ley nos mostró el pecado, nos enseñó el pecado, nos mostró que estábamos condenados bajo el pecado, pero luego se manifestó la gracia a través de Cristo. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero dice la Biblia, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Cuál fue la función de la ley? Pues la ley estuvo un tiempo para mostrar el pecado del ser humano, mostrar el corazón tan malo que tenía el ser humano y que el hombre estaba perdido sin Cristo. Cuando llega a Cristo, entonces la ley lo que hace es que nos lleva a Cristo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, ya no por la ley, sino por la fe. Gálatas 3:24. El 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, es decir, ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué la gente no entiende eso?
¿Cuál es el problema? Que la gente no entiende que ya no vamos a estar bajo la ley. ¿Por qué siguen aferrándose allí y tratando de guardar unos mandamientos que nadie los guardó? Que el único que los cumplió fue Cristo, y que por eso fue que dijo, ni una jota, ni una tilde pasará de la escritura hasta que todo se cumpla. Y él lo cumplió. Los judaizantes dicen, claro, ustedes dicen que Cristo ya la cumplió. Yo no estoy diciendo que no podemos guardar la palabra, pero tenemos que guardar la palabra de Cristo. Estamos en el nuevo pacto, ya no en el antiguo. Estamos en la gracia, ya no en la ley. Lo dice la Escritura, lo entendió Pablo y lo predicó Pablo. Escuche, verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Verso 25, es cortico el texto. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Verso 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estamos revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, escuche, ya no hay judío ni griego. A mí me parece muy interesante esto. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahí es donde yo digo, ¿por qué seguimos siendo tan legalistas de que no, la mujer no? Pero aquí dice que ya no hay mujer y varón. Somos uno. La iglesia es uno. La iglesia conforma uno solo, a Cristo. La iglesia conforma el cuerpo de Cristo, y la iglesia viene siendo nosotros, el cuerpo de Cristo. Y Jesús viene siendo la cabeza de ese cuerpo que está bien unido y concertado por las coyunturas que se ayudan mutuamente para hacer un solo templo en el Señor, porque ahora el templo somos nosotros. Bueno, dejo el video hasta acá. Seguiré enseñando esto, porque siento que es lo que Dios me ha dado para hablar, para enseñar, esperando por el Espíritu Santo que usted lo entienda y lo comprenda, que ya no pertenecemos a la ley, pertenecemos a la gracia. No pertenecemos al antiguo pacto, pertenecemos al nuevo. Muchas de las cosas que están escritas allí, pero es que esto es bíblico. Sí, es bíblico, pero ¿para quién fue? Nosotros tenemos que estar en lo que se llama la verdad presente, lo que es para nosotros. Bendiciones para todos, saludos a la familia Jiménez donde quiera que estén.